No, somos nosotros. Hola, buenas tardes. Sale fuerte esto. El panel se llama Política en los tiempos de redes sociales, que fue ya como dijeron. Yo voy a presentar muy brevemente un poquito de lo que hace cada uno, que la mayoría ya lo conocen probablemente. Cristina Subillaga es ingeniera de software de formación y directora de Desarrollo Sostenible Inteligente de la IMM. Rafael Piñeiro es investigador y docente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, acá en la Católica. Victoria Tiscornias de Sigov, es politóloga de formación y directora de Fundación Sigov acá en Uruguay. Y Mauro Ríos es analista de sistemas, analista de marketing, docente de ciencias económicas en la FIM, y bueno, ha escrito varios libros en la temática. Yo generalmente hablo rápido de por sí, pero aparte lo estoy haciendo un poco para apurar porque estamos muy mal de tiempo, quiero que lo sepan. Bueno, en la medida que la posibilidad de entender el binomio entre política y redes sociales virtuales, desde distintas miradas y niveles de análisis, es muy amplia, en esta sesión nos interesa un poco dar cuenta de esa diversidad, así como de los diferentes interlocutores y posiciones interesadas en la temática de la participación política en un entendido amplio, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de participación política, podemos encontrar la participación de ámbitos de partidos políticos, de gobierno, sociedad civil organizada, entre otras. Pero exactamente, y como para este tema, ¿qué nos referimos con participación política y redes sociales? Y acá está un poco la idea centro de lo que se va a discutir, me parece a mí. De forma preliminar, podemos acordar una concepción amplia donde la entendemos como aquellas acciones que intentan influir en decisiones de un conjunto de personas a través de mecanismos insertos en las redes sociales virtuales, ¿no? La idea ahora principal, yo voy a decir una pregunta y medio que la voy a ir contestando para hacerlo un poco más en clave de diálogo y no tanto de exposición más rígida, ¿no? En este marco, ¿creen que está cambiando la participación política el emergente uso de las redes sociales virtuales? Y le paso el micrófono a... Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación en este tema que es bien interesante. Tengo dos reflexiones para hacer en clave más de ejemplo, que me parece bien interesante. Existe un movimiento que empezó en Twitter, que lo habrán oído ahora, que se llama Feministas Desorganizadas, o algo así. Que empezó en Twitter, adolescentes, jóvenes muy jóvenes, que empezaron a tuitear cosas, a postear cosas, ¿no? Con el hashtag harta, ¿no? Hartas, hasta que llegaron una cantidad de personas y decidieron encontrarse, hicieron encuentro en la Facultad de Ingeniería, pero no tenían nada. Era gente que tuiteaba cosas nada más, ¿no? Muy jóvenes, 15 años, 20 años, esa es la edad promedio. Empezaron a organizarse y este sábado convocaron a juntarse en Consejo Local de la Facultad de Ingeniería. Cuando llegaron, tenían 400 inscritas, tenían cupo para 200, lo limitaron, hicieron una actividad política, estuvo la decana de la facultad, estuvieron una cantidad de personas, y es un movimiento que en realidad es como una nueva forma, ¿no? Gente que se organiza, que se conoce a partir de 140 caracteres, y forma un movimiento social, político, no se sabe cómo qué. Y esas cosas que empiezan a surgir y bueno, no hay autoridades, no hay una organización, es totalmente plano, totalmente horizontal. Esa experiencia que podemos haber visto en España, ¿no? Con los movimientos, Podemos y demás, está acá y además si uno mira un poquito cómo surgió realmente de forma desorganizada. Realmente eran gente muy joven que tuvo interés en trabajar en eso. Y la gente muy joven, cuando va a ser que a veces no participa en política de forma tan organizada, como de repente en mi generación, se encuentra mucho más cerca, se convoca por las redes, ¿no? Hoy vamos a hacer una marcha de esto, hay un encuentro acá, hay un movimiento joven, hay una charla, y es todo por las redes que se enteran, por distintas redes, ¿no? Usarán Instagram, usarán Facebook, cada vez menos, o sea, van variando las redes que usan, pero siempre es por este nivel, y ahí se autoconvocan y hay una marcha y hay miles de personas que se autoconvocaron por las redes, ¿no? Y eso es bastante interesante, como ya son otras formas y otros medios. Y ahí una tercera reflexión para dejar a los compañeros, el otro día estaba leyendo los bancos, ¿no? La actividad bancaria, que tiene una cosa tan estructurada, que tiene tanto que ver con edificios,
con el tesoro, con oro, con cosas muy, muy estructuradas, las fintech, empiezan a ver que empiezan a cambiar de forma muy disruptiva por la tecnología la forma en que se gestionan los bancos. Hicieron en Estados Unidos una encuesta a menores de 30 y les preguntaron qué pensaban de los bancos. Todos tienen cuenta bancaria, no sé, es una sociedad muy bancarizada, y decían, yo nunca fui un mostrador de un banco, y en 5 años no van a existir más los bancos. Entonces ahí un poco mi reflexión es, los bancos, aquella estructura tan rígida y sólida y estructurada, es como que les vino el Uber a los bancos, ¿no? Bueno, quizá en algún momento venga el Uber al gobierno. Entonces yo no sé si el GovTech no será la nueva palabra del 2020, 2020. Buenas tardes a todos. Un poco siguiendo lo que decía Cristina, a mí me gustaría hacer una acotación de que Cristina, los ejemplos que dio, son todos que terminan en la política tradicional organizada, en una unión de mujeres, en un acto particular, en una convocatoria, en una asamblea. Pero la participación política en redes sociales, que en última instancia busca incidir en que los políticos o la estructura cambie, no va solo por ese lugar, sino que hoy los ciudadanos individualmente no solo se autoconvocan, que eso puede ser más parecido a la política tradicional, antes nos autoconvocábamos en una facultad, en un bar, donde nos encontráramos, sabíamos que íbamos a un lugar determinado, nos encontrábamos y ahí generábamos acuerdos para generar un movimiento. Hoy eso capaz que los jóvenes lo encuentran en las redes sociales, bueno, no tenemos que ir a un bar, no tenemos que ir a la facultad, tenemos que ir al centro de estudiantes, nos encontramos, hacemos un hashtag, y nos juntamos. Hay otra forma de participación política que tiene que ver con lo individual, de reclamarle al gobierno, de hacer pequeños reclamos puntuales a título individual que tienen que ver con una participación política, pero que no buscan en última instancia organizarse ni ser un colectivo que se sostenga en el tiempo. Entonces, esa creo que es un poco la nueva dimensión que no estamos acostumbrados a ver, porque quizás que se genere un movimiento y que trascienda y que tenga vocación de transformar la realidad, pero como grupo, es lo que estamos acostumbrados. Lo que no estamos acostumbrados es a pensar en que, bueno, cada individuo tiene en su mano un celular y se va a quejar puntualmente de una vereda que está rota, pero no va a generar una red de vecinos por las veredas. Se va a quejar de eso y es una participación política puntual y que es interesante atender a eso y poder dar respuesta. Perfecto. Gracias. A ver, yo capaz que voy a estar en el medio entre Mauro, no sé. Claro, y después, bueno, vamos a estar los dos en medio. A ver, acá en esto hay dos posiciones, pero las dos posiciones que hay, por lo menos, yo entiendo que hay, desde quienes han investigado esto, dan por supuesto, creo que correctamente, y creo que rompe los ojos también, que la aparición de redes sociales ha modificado la forma no solo de participación política, sino la forma de política, de hacer política en general. Pero ¿cuáles son estas dos posiciones? Está la posición, capaz que más cercana a la de Victoria, que dice que esto cambió lo que se llama la lógica de la acción colectiva, ¿no? En ciencias sociales estudiamos mucho por qué la gente se organiza de alguna manera y bajo qué características se organiza y puede llegar a desarrollar acciones en conjunto. Hay algunos que dicen que esto se transformó, es decir, que ya no se necesita una organización, que ya no se necesita un framing común muy desarrollado, que ya no se necesita tampoco tener determinados valores, sino que hoy los nuevos movimientos sociales asociados al desarrollo de redes sociales o de plataformas desarrolladas por esos propios movimientos, ya no tienen necesidad ni de tener una organización atrás, básicamente la organización es la comunicación entre las personas, ya no tienen la necesidad de tener marcos de acción común y repertorios comunes tan desarrollados como lo necesitaban los movimientos sociales en el pasado, y tampoco necesitan desarrollar una agenda o unos valores tan determinados. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, desde esta perspectiva, ¿no?, participa, pero participa ya no en una cuestión que es tan colectiva, sino que sigue participando en una cuestión colectiva, pero desde una especie de diseño a medida
de la organización para esa persona, ¿no? Es decir, cada uno le mete a Occupy Wall Street su contenido. Cada uno le mete a nosotros somos el 99% su contenido. Cada uno le mete a la palabra indignados su contenido, ¿no? Y participa luego, ¿no?, en acciones de movilización, de influencia, desde esta perspectiva, ¿no? Y esto es algo más parecido a lo que decía Victoria, pero también se asocia bastante a esta idea de no tenemos organización, que nos convocamos eventualmente en algunos momentos en términos presenciales, pero ya las organizaciones, y la organización más tradicional, las organizaciones que hacen de brokers, de todas estas cosas, ya no son tan necesarias. Esa es una posición. Después tenemos la otra. La otra es la que dice, no, miren que las organizaciones siguen siendo importantes, porque los que hacen síntesis de todas estas cosas son las organizaciones más tradicionales, que siguen teniendo estructuras organizativas determinadas, con roles determinados, que son los que tienen capacidad de acción en definitiva, y no son esta ameba de gente, sino que se favorecen de esa ameba de gente. Lo que quiere decir esto es que si las organizaciones tradicionales tienen que poder adaptarse a, dicen desde esta posición, tienen que adaptarse a poder tener estos nuevos activistas, ¿no?, que ya no son grassroots en inglés, sino que ellos dicen que son netroots, ¿no? Pero esta es una visión bastante más asociada a la lógica tradicional, donde pensamos que siguen existiendo organizaciones, que las organizaciones siguen siendo importantes, y sobre todo son muy importantes para desarrollar influencia política, y también que lo que está haciendo la tecnología, o las tecnologías de la información, o las redes sociales, lo que está haciendo es transformar a esas organizaciones. Y yo creo que ahí hay un punto central. El tema no es si lo offline es mejor que lo online en términos de participación. El punto es, sobre todo para los que estamos interesados en la participación política, en el funcionamiento de las organizaciones políticas, tanto sean sociales como partidarias, en cómo impacta sobre las formas de hacer política y sobre las organizaciones estas nuevas herramientas. Y uno tiende a pensar que estas nuevas herramientas impactan en términos de distribución de poder. Y no necesariamente creo que eso sea así. La ausencia de presencialidad no necesariamente contribuye a la democratización, porque parte de la contienda de poder dentro de una organización, de la selección de liderazgos, es básica y se desarrolla en términos presenciales y no en términos virtuales. O por lo menos habría que entender cómo podría desarrollarse para que hubiera una competencia por el poder dentro de una organización en términos virtuales. Y eso todavía yo creo que nos falta investigarlo y saber. Bueno, voy a elegir el medio, un poco de todo. Centrándome un poco en el tema político, primero que nada quiero decir que las redes sociales empoderan. Empodera a quien las use correctamente. Y ahí en el uso tenemos ciertos problemas. Si me centro específicamente en nuestra clase política, diría que son pésimos usuarios de las redes sociales. No sabemos usar las redes sociales desde el punto de vista político. Por otro lado, las redes sociales también pueden generar una imagen un tanto idílica en el colectivo, cuando en realidad no son tan herramientas idílicas. Facebook ha confesado que ha manipulado la opinión pública en experimentos para generar tendencias. Nos enteramos hace poco que a través de las redes sociales se han planificado los últimos atentados terroristas. En las elecciones americanas fue comprobado por hackers blancos, como se les suele decir, que desde Rusia se manipularon sistemas electorales de la mitad de los estados de los Estados Unidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Empoderan. El problema es en manos de quiénes son las redes sociales. Desde el punto de vista político, somos muy malos usuarios. Y somos muy malos usuarios, y son muy malos usuarios nuestro sistema político, nuestros partidos políticos, nuestra estructura política, porque no hay realmente especialistas en materia política en redes sociales. Somos muy amateurs en el tema del uso de las redes sociales desde el punto de vista político. Estamos muy lejos de llegar a hacer el uso de las redes sociales que hace de repente Inglaterra, que hace Estados Unidos. Estamos muy lejos de la primera
capacitación, no existe en un currículum académico una formación institucionalmente una red social. Entonces cae en manos de idóneos. Y ahí en los idóneos yo separo los grises de los oscuros. Quienes tienen una muy buena experiencia en esto y realmente son confiables, haciendo como idóneos, simplemente son buenos usuarios de la herramienta. Si yo hoy busco un manual de redes sociales, no voy a encontrar uno solo googleando que no pase más allá de ser un manual o un instructivo de la herramienta, pero no del uso. ¿Cómo uso esa herramienta? Es un manual descriptivo de funcionalidades, eso no es un manual de redes sociales. Yo hace un año terminé de escribir para un gobierno extranjero un manual de uso gubernamental de uso de redes sociales. Si ustedes googlean, lo que van a encontrar son instructivos de cómo utilizar la herramienta, las opciones, la privacidad, configuro esto, eso no es un manual de uso. Eso es un instructivo de un electrodoméstico. Entonces creo que las redes sociales empoderan, el problema es a quién empodera y qué uso estamos haciendo realmente a cabalidad de esas redes sociales. Hoy, acá, desde el punto de vista político, institucional, político partidario, es muy malo. Menos mal que iba a estar en el medio, ¿no? En parte se habla a veces como de ciertos cambios y ciertas características. ¿Es posible identificar patrones o perfiles o niveles de uso en cuanto a estas acciones que podamos como agrupar de alguna manera, tanto las acciones como en los cambios que se están dando, que ustedes mismos estaban comentando? Bueno, yo esa pregunta te la puedo contestar desde SIGOP. Nosotros, nuestra área de investigación trabaja en redes sociales y políticas hace 7 años, y patrones de uso, capaz que hay distintas comunidades en referencia a distintos temas. Sí hay un uso más militante clásico en todos los partidos políticos en América Latina, que no dista mucho de lo que sería la militancia de calle. O sea, publico mi afiche, publico mi evento y trabajo muy similar a lo que sería una militancia de calle. Incluso es muy similar a la militancia tradicional en la forma de cómo emito el mensaje, ¿no? O sea, yo emito un mensaje y pretendo que a partir de eso, no sé, sumar militantes. Entonces, no se diferencia. Incluso hay como, no sé, como que podrían ser como recorridas, si se quiere, que es enviar el mismo mensaje a todo el mundo por privado, contando un evento. Eso es como una comunidad militante. Después puede haber usos individuales frente a algunos temas. Hay temas que indignan más, hay temas que indignan menos. En general está muy vinculado con la indignación. Los ciudadanos que se expresan a título individual, que no son militantes, suelen generarse como grandes comunidades siempre que el tema los indigne. Muy pocas veces es en relación a temas que generen alegría o que se sumen. Eso es bastante más complicado. Siempre, por eso esto del movimiento feminista tiene mucho que ver con eso, que es hartas, con el movimiento indignados. Siempre tiene que ver con ese tipo de cosas. Pocas veces se encuentran en relación a otro tema. Es muy difícil poder identificar los patrones de uso porque son muy cambiantes. El cambio es lo constante, cambian todo el tiempo y todo el tiempo se suman comunidades nuevas y todo el tiempo se suma gente completamente distinta. Entonces es bastante complejo poder decir, bueno, tenemos esta categorización como puede existir en otros tipos de estudio. Por lo menos para nosotros se nos hace muy complejo. Sí tratamos de poder analizar las distintas comunidades que hablan de distintos temas y en qué tono, eso sí. O sea, si fuera un tema específico, capaz que podemos profundizar más, pero en general se pueden identificar como esos dos. Un grupo más de militantes, que siempre hay de todos los partidos políticos o de todas las organizaciones sociales, y después como estas comunidades fuertes como de indignación frente a algunos temas. Sí, ¿qué pasa? Si quieren podemos pasar a otra pregunta, no se sientan incómodos. Voy a hacer una aclaración que realmente devuelve loco a los sociólogos y a las agencias de publicidad. Cuando hablamos de usuarios de redes sociales, en realidad la segmentación dista mucho de la tradicional. Estamos acostumbrados a, por decirlo de una forma, categorizar por dinero, por ingreso, por color, por zona geográfica. En las redes sociales eso no existe. No existe. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las redes sociales no están pobladas por individuos, sino por perfiles de individuos. Y eso vuelve loco a la sociología y vuelve loco a la publicidad, vuelve loco al marketing de la agencia de publicidad. ¿Qué sucede? El mismo usuario puede ser Margarita en una red social y Clodomiro en otra.
puede ser ingeniero en una red social y barrendero en la otra. Y puede ser todo eso a la misma vez. Nadie en esta sala, me incluyo, tiene un perfil en una red social totalmente cierto. Nadie. O porque falta información, o porque manipulamos la información, o porque la ensalzamos, o la desmenguamos, no importa, como ustedes quieran. Pero nadie en esta sala tiene un perfil real en una red social. Y eso que considerémonos todos gente más o menos normal, y no me voy a meter a definir normalidad. Imagínense, ¿no? Ahí los sociólogos igual me van a pegar de todos lados. Imagínense lo que es en el genérico de las redes sociales. Hay algo que se llama el cuerpo calloso de las redes sociales, y hay algo que se llama el síndrome de Kafka, que es la metamorfosis que sufre un mismo individuo en el cual conviven varios perfiles de redes sociales. ¿Por qué? Por conveniencia, por exposición, por interés, no importa por qué, por los 15 minutos de fama. Entonces yo tengo varios perfiles en una red social y en una soy determinada cosa, determinada persona, en otro soy otra, ¿tá? Puedo convivir con ambos. Y quien está del otro lado no sabe quién soy. Puede ser que en una red social una persona sea amiga mía y en la otra sea enemigo. En una discutamos de algo y en la otra no. Yo tengo perfiles falsos en redes sociales, por un tema de exposición, donde los utilizo para determinados fines, criticar, opinar y demás, que no lo puedo hacer de repente con otro perfil en otra red social. Y no es una confesión, muchos de nosotros tenemos eso. Claro que tenemos una vida activa, política institucionalmente, o política partidaria, o participamos en muchas instituciones. Lamentablemente a veces uno tiene que cubrirse de determinadas cosas por un tema de salvaguarda personal, de la familia, del trabajo, de lo que ustedes quieran. Entonces, eso vuelve loco a la forma de clasificar y las tendencias en las redes sociales. Porque nosotros somos un bicho raro, por eso se llama el síndrome de Kafka, aludiendo a la metamorfosis de Kafka. Dentro de nuestro viven varios bichos. Y sacamos esos bichos dependiendo de la red social que sea. Entonces no podemos clasificar la red social con grupos de individuos, sino que son grupos de perfiles. Y es mucho más difícil clasificar, por eso me sumo a que es muy difícil clasificar esas tendencias. Las redes sociales mutan, se copian unas a otras. Facebook se quiere parecer a LinkedIn, ahora que hago trabajo. LinkedIn se quiere parecer a Twitter. Twitter se quiere parecer a Facebook. Y así empezamos a mutar. Entonces, las redes sociales mutan y la población de las redes sociales va mutando. Si bien podemos generar ciertos perfiles generales de las redes sociales, ellas mismas se están mutando. Otra cosa que vuelve loco a la gente que quiere categorizar las redes sociales. Los inversores de una red social son los mismos que en la otra. ¿Cuánto sabe que los mismos inversores que invirtieron en Facebook son los mismos que invirtieron en LinkedIn? ¿Cuánto lo saben? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas están mucho más allá de nosotros. La privacidad no existe. ¿Ah? Acaban de multar ahora a una red social en Europa por lo que estaba haciendo. Y no hablemos de otras cosas. ¿Ah? Hay, desde el punto de vista sociológico, se dice que 3 likes en una red social me pueden pintar un perfil. Hay gente que se anima a hacerlo con herramientas que analizan los me gusta y dicen que con 3 me gusta a mí me pueden analizar mi perfil para ofrecerme lo que sea. Desde un mensaje para convencerme para votar algo en un partido político, como un mensaje para venderme un par de zapatos. Eso es real. Twitter hizo una apuesta con el CDC de Estados Unidos y le ganó. ¿Alguna vez lo escucharon eso? Twitter le apostó al CDC que podía predecir más exactamente dónde había un brote de gripe en Estados Unidos y le ganó. Y lo único que hizo fue analizar los tweets. Aplicó inteligencia artificial a analizar sus tweets en determinadas regiones y le ganó al CDC, al Centro de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces, tenemos una imagen muy idílica de las redes sociales y es muy difícil trazar, como decimos, los perfiles o las tendencias dentro de las redes sociales. Pero obviamente hay herramientas para eso. Hay otra pregunta que surgía también un poco de lo que veníamos hablando anteriormente, que capaz que más para ustedes dos por ahí está bueno que la contesten. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con la participación política tradicional? Como más específicamente, ¿qué cosas se encuentran como que rompen, ¿no? Un poco. Bueno, yo ahí creo que sí está... tal vez las redes sociales generan los mayores estímulos para ser militante de armario, digamos. Este no es un concepto que nació ahora, sino que nació en los años 70, digamos, donde uno no sale de la casa para participar en nada, digamos, ¿no? Entonces, a lo sumo firmará peticiones o participará en alguna discusión a través de una red social, pero, digamos, genera muchos incentivos a creer que eso, o poder sentirme que estoy haciendo algo a través de acciones que
capaz que no tienen el mismo efecto que otros tipos de participación política más tradicional, o capaz que sí lo tienen, digamos, pero en cualquier caso creo que este es es algo que ocurre. Lo otro que ocurre es que lo que creo que generan, por lo menos a partir de los estudios de Ernesto Calvo es un politólogo argentino que hace poquito estuvo acá en una escuela de invierno en métodos que organizamos. Él estudia Twitter, hizo su primer libro sobre Twitter. Es un tipo que estudia parlamentos y estudia redes en parlamentos y empezó a estudiar redes sociales y hizo su libro que es bastante interesante, es un libro de divulgación que se llama Anatomía Política de Twitter en Argentina, sobre el caso Nisman, y cosas que está haciendo más en general para su nuevo libro, que ya este es un libro más académico. Lo que sí muestra es que se refuerzan, que es algo que también otros autores que han investigado esto muestran, que por ejemplo en Twitter lo que tiende a pasar es que se refuerza la polarización política, ¿no? Los procesos de polarización política se empiezan a reforzar ¿a través de qué? A través de los algoritmos que usan las propias redes sociales, es decir, que a mí me van a presentar en mi muro o va a aparecer en mi pantalla cosas que me agradan y que van en la misma línea de lo que yo pienso y por lo tanto van a, obviamente, a reforzarme en lo que yo pienso. En contextos polarizados, esto hace que, o en contextos de polarización incipiente, esto hace que se refuerce la polarización. Con un problema adicional, que es esta ingenuidad que tiene la gente a la hora de mirar su muro de Facebook o mirar lo que le aparece o lo que Twitter le ofrece, que piensa que lo que aparece ahí es todo el resto de la red, ¿no? Y obviamente ustedes saben, o la gente por lo menos que está en esto sabe, que eso es producto de un algoritmo a partir precisamente de los datos que yo le proveo a partir de todas mis acciones a esa red social, ¿no? Entonces, yo estoy pensando que veo todo el mundo y lo que hago es pensar que el mundo piensa igual que yo y tiene eso como resultado que yo cada vez me haga más fuerte en lo que yo pienso y menos tolerante o menos perceptivo de otras posiciones que pueden ser diferentes a la mía. Llega a tal punto de la ingenuidad que yo conozco, por lo menos a través de personas, conozco personas de alto nivel académico, o de altos niveles de formación, que hacían comentarios como este. Yo, digamos, no sé por qué siempre me aparecen noticias de esta persona que yo detesto en mi Facebook, y Facebook siempre me la pone adelante, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿no será que vos cliqueás para ver qué es lo que la persona hace? Sí, pero siempre me lo está poniendo, ¿no? Y esa persona pensaba que le aparecía o porque esta persona publicaba mucho o por una cuestión de azar, ¿no? Si eso le pasa a alguien que tiene altos niveles de formación, imaginemos a gente que tiene menos capacidad para poder discernir qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que Facebook le está presentando y por qué Facebook le presenta eso o le presenta alguna otra cosa. Entonces, parece que esos dos procesos, primero el proceso de pensar que puedo estar haciendo cosas muy importantes cuando en realidad lo que estoy haciendo no tiene ningún efecto, porque no me estoy juntando con nadie en definitiva para promover acciones directas. Y por otro lado, esta idea de que cada vez me transformo en alguien que se vuelve más reacio a las posiciones de los otros, son dos, digamos, efectos que puede estar generando esto en la persona. Lo que dice Rafael me trae dos temas para hablar, ¿no? Uno es el tema de la manipulación en las redes y el otro es el tema de realmente de cómo transforma, capaz que desde un punto de vista de un director político. Me parece que es una cosa interesante. La manipulación en las redes. Nosotros pensemos, solamente para el que no lo conoce, creo que es bastante conocida la información, en la campaña de Trump, pero cuando hablo de Trump estoy hablando de la de Macri y de las elecciones próximas en Uruguay, ¿no? O sea, esto es como, ¿no? Es lo mismo que se está usando en todos lados, pues ya los algoritmos, las tecnologías y demás ya se conocen y ya se usan por las empresas, el mercado nacional está
muchísimas empresas ofreciendo ese servicio y ya se está usando, o sea que estamos hablando de la realidad, ¿no? Pero lo que se sabe información de la campaña Macri. Y cuando tuvo el último debate con Hillary Clinton, a esa altura tenían Trump 160 millones de personas registradas en su base de datos, ¿verdad? Habrá falsos, habrá lo que sea, pero tenía 160 millones. Cuando tuvo que estudiar cómo fue su campaña a través de las redes, bueno, él, en base a una clasificación de personas, elaboró durante ese debate 175.000 mensajes distintos, ¿verdad? Entonces, a cada persona que iba oyendo el debate, en base a lo que sabía de la persona y lo que iba la persona posteando, les iba armando un mensaje. Entonces, ¿cómo hizo de los 160 millones? 175.000 perfiles. Imagínense lo dirigido que iba, lo que me llegaba a mí de la que me quería decir, ¿verdad? Entonces, si yo fumo marihuana, no me va a decir que Hillary va a prohibir la marihuana, ¿verdad? Si yo estoy preocupado por el trabajo y los inmigrantes, la campaña va por ahí. O sea, el mensaje político y el programa son cosas distintas. 175.000 mensajes distintos. Y eso la tecnología lo permite hacer. Eso de los bots que decía, de los trolls, se construyen personalidades que no existen. No existe la persona atrás del perfil que se va creando, una computadora va creando perfiles. Entonces de repente yo paso de tener 500 seguidores como tengo ahora, una vez que contrate el servicio, pues ya a tener 1.000.000 de seguidores, no sé, ¿no? O sea, con lo que yo pague para que alguien me defina seguidores, ¿verdad? Y van a haber muchos más me gusta y demás. Entonces uno va creciendo, uno logra hacer trend topic, o sea, uno logra que un tema sea importante porque la gente postea ese tema, ¿no? Entonces, si yo tengo una máquina que está posteando, imagínense lo fácil que es que un tema sea trend topic, aunque de repente no hay ninguna persona detrás. Eso es parte de lo que está pasando, de la cultura, que un poco el aspecto cultural, ¿no? De lo que tú decías, la ingenuidad, lo poco que sabemos de cómo se puede manipular una red social. Eso hoy día, aún en una escala infinitamente menor, ya está pasando. Uno ya puede identificar, como decía Mauro, determinados perfiles que atrás no hay nadie. Y una forma fácil de ver en general son perfiles que tienen pocos seguidores, ¿no? O que uno empieza a ver los seguidores y son todos cuentas nuevas o con pocos seguidores, porque están muy bien hechos. Algunos no tanto, pero hay algunos que uno realmente inventa una persona, ¿no? Dice, a ver, este perfil está inventado y tiene una linda cara, porque hay una foto, yo qué sé, está todo inventado. Entonces, eso es un tema importante, que bueno, que hay gente que dice que nos está bombardeando la democracia y que tenemos que tener, como en todo, una cultura, empezar a entender el proceso, empezar a reconocerlo, porque si no, la manipulación que se hace es muy grande. Es la misma manipulación que me hace Facebook o que me hace Google, ¿verdad? En un mundo en que el activo más importante es la información. O sea, lo más importante que está moviendo la economía mundial hoy día es la información. Entonces, tener información, poseer información, organizar, manipular información es un tema crucial. Creo que es una alerta bastante interesante para nosotros. El otro tema, un poco la participación desde el armario, que decía, o particular, yo en la intendencia veo, ¿no? Mucha gente que participa activamente, y bueno, y de repente la intendencia es un lugar bien lindo para pegarle, porque tenemos pila de posibilidades para que nos peguen, nos exponemos a que nos peguen. Entonces uno empieza a ver la gente cómo va participando y demás. Hay una preocupación por contestar las cosas que dicen, ¿no? Pero ahí está el tema, ¿no? Para un gobierno pasa a ser un desafío grande, porque queda expuesto y todo el mundo se entera de que un pozo, un contenedor lleno, una luminaria, y es como que se multiplica mucho, ¿no? Hay que tener una capacidad de respuesta grande, y eso es lo que decía un poco los compañeros, decir, bueno, pero no estamos organizados, no tenemos una capacidad de respuesta adecuada a todas las demandas que están viniendo por las redes y todo lo que se amplifica, ¿verdad? Y después, lo otro que para mí sí es bien interesante e importante, es que se está generando como una necesaria transparencia, ¿verdad? Una necesaria, uno está totalmente expuesto como organización, y lo que genera en cuanto a transparencia,
a la posibilidad de que la ciudadanía haga un control efectivo de las gestiones, me parece que es lo más positivo que tiene todo esto. O sea, que los ciudadanos puedan ejercer un control de la gestión, que le puedan en el momento interpelar al gobernante cómo hace las cosas, o qué manera las hace, y que puedan tener respuesta. Ese es el aspecto de todo el que creo que es más positivo, porque de alguna forma evita la corrupción y evita temas o desvíos en el poder, ¿no? Que uno siempre tiene que estar atento a evitar. Creo que eso es lo más. Capaz que está bueno acotar por ahí ustedes, si quieren, respecto al tema de la transparencia, que justo es un tema que está súper enganchado, por supuesto, y que tiene que ver con la doble cara que dijeron, ¿no? Con esa doble cara de, por ahí, si no fake news, como la manipulación de los datos y las redes sociales para conseguir ciertas cosas, y ahí cómo se enfrenta el proceso de accountability, en donde en realidad supongamos que pudiéramos mirarnos todos y decir, bueno, pero nadie lo quería, ¿qué pasó? ¿Cómo salió entonces tal persona electa para tal cosa? Y que en realidad pasa eso. Y después, por el otro lado, la capacidad de interpelar, de alguna manera, utilizando esos medios a la parte política. Entonces, el proceso de accountability con las redes sociales, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, ahí lo que sucede es que si bien los ciudadanos tienen como la posibilidad de interpelar a los gobernantes y a los políticos en general constantemente, nos encontramos como con una situación bastante compleja. En América Latina, el año pasado, no, el otro ya, publicamos un artículo, un libro sobre la capacidad de respuesta de los gobiernos y los políticos a las demandas ciudadanas. De todas las consultas que tenían los gobiernos y los políticos, menos del 10% eran respondidas. En Uruguay y en Montevideo, particularmente si pensamos centralmente por esta cosa de que en el interior quizás las redes sociales son menos utilizadas, o bueno, subutilizadas, quizás un Twitter un poco menos, qué sé yo, nos encontramos con la misma situación. De todas las consultas que reciben los políticos y los gobiernos, menos del 10% son respondidas. Entonces, si bien el ciudadano tiene la posibilidad de interpelar constantemente, no me asegura que vaya a tener una respuesta. O sea, obviamente no está asegurado, eso depende un poco de lo que decía Cristina, de la capacidad que tengan las organizaciones de responder, muchas veces que no quieren responder porque los compromete, de los temas que decían hablar, por ejemplo, no sé, los temas que van siguiendo las instituciones o que hablan en redes sociales o que conversan, suelen distar mucho de lo que hablan los ciudadanos. Entonces, se suele encontrar una divergencia muy grande entre que las instituciones hablan de cultura y los ciudadanos reclaman limpieza. No sé, así miles. También pasa con la prensa digital y con la opinión de los ciudadanos. O sea, si uno compara lo que se habla en prensa y cuáles son los temas que más se hablan en prensa y de qué hablan los ciudadanos, también se encuentra como una brecha muy grande. Entonces, quizás el desafío está ahí. Y el no esperar, porque muchas veces las instituciones también hacen esto, bueno, yo tengo mi proceso de rendición de cuentas al comienzo de la política pública o cuando estoy en proceso de evaluación. Y ahí abro una consulta ciudadana en la que digo, todos pueden llenar un formulario y hacer consultas o sugerencias. Y ahí nos encontramos con que terminan participando, no sé, con el Consejo de Ministros, con Gobierno de Cercanía se hizo a principios de este año y al fin del año pasado. Yo qué sé, no sé cuántos tuvieron, pero fueron como algo así, tipo 100 formularios de llenar. Y en realidad, si uno mira en redes sociales, hay un montón de consultas de personas sobre cuánta plata se gasta, quiénes van, por qué, las respuestas que tienen los ciudadanos. Entonces, quizás no hay que abrir nuevos canales dentro de la misma red, sino utilizar esa información que ya todos tenemos, ¿no? Creo que el desafío está un poco por ahí, que es bastante lo que decía Cristina. A ver, las redes sociales, sin duda que son un buen canal para intentar transparentar el accionar del gobierno. Y lo que no puede hacer el gobierno es estar fuera de esos canales. Me consta que Cristina es una gran motora en eso, en la intendencia, y es una de las instituciones que maneja bastante bien las redes sociales en ese sentido y se responsabiliza por contestar las cosas. Lo que no puede suceder es dejar a un ciudadano sin respuesta. A veces no tienen los recursos las instituciones para contestar. A veces no tienen la respuesta, o como decías tú, a veces la respuesta puede comprometer y inclusive no contestamos. Lo grave que yo he visto, lo grave que hemos visto, es que hay instituciones que como política de directorio es no contestar. Y eso es gravísimo. Como política de directorio es no contestar. Que no quiere decir que no transparente. Digo, me ha tocado asesorar instituciones en donde tienen una política de transparentar todo, pero no contestan. Por política. O sea, no contestamos ninguna, ni buena ni mala,
consultas en las redes sociales. Las redes sociales no las contestamos. Entonces, es una dicotomía un poco complicada de llevar y que la ciudadanía no perdona. A ver, una de las críticas últimamente que se está haciendo en las redes sociales, por ejemplo, es que los políticos se cansan, y eso obviamente a algunos se les ejerce mucha presión sobre un tema en particular, y bloquean usuarios. Es lo peor que puede hacer un político. Dedicate a postura, aprender a cultivar, pero si sos político, no podés bloquear a un usuario. No importa que tanto te fastidie, sos político. Y eso es algo que están haciendo nuestros políticos. Y es algo que las redes sociales no perdonan. O sea, el político que ha bloqueado a un usuario, no importa por qué motivo sea, le cae la comunidad encima. O sea, los que lo apoyan y los que no lo apoyan, porque es una de las peores prácticas que puede haber en política. Dedicate a cultivar papas, no sé, pero no seas político. Y es algo que los políticos nuestros están muy a la uruguaya y empezar a bloquear usuarios. Lo que tú decías hoy me parece muy rescatable. Las redes sociales generan círculos viciosos. Porque no solamente la red social como algoritmo me presenta cosas que van con mi perfil, sino que yo mismo voy bloqueando o baneando contenido que me molesta. Entonces me termino en un círculo, ¿tá?, en donde todo está en conformidad con mi opinión. Y vivo en un círculo que está muy lejos de la realidad. Porque si yo tengo un usuario donde a través de Twitter, a mí me ha pasado muchas veces, le contesto, me canso de contestarlo. ¿Tá? Entonces, lo que generalmente hacen los usuarios es bloquear, olvídate. Entonces estoy achicando mi círculo y termino ¿con quién? Con quienes me palmean el pato. O quienes comparten mi opinión. Y si a eso le sumo los algoritmos de las redes sociales que no me muestran contenido que no sea afín a mí, porque si no me voy de la red social, porque las redes sociales lo hacen justamente para mantenerme, ¿no? Entonces, claro, me genera un círculo de opinión que estoy convencido que todo el mundo piensa como yo, la mayoría. Y no estoy viendo más allá. Y como ya no leo diario, como ya no miro los informativos, no sé qué hay después de la pared. Después de mi monitor no lo sé. Y lo que está dentro del monitor es todo lo que tiene que ver conmigo y que me es satisfactorio. Entonces termino en un círculo, en una pecera. Y eso es algo que pasa. Y en la transparencia, volviendo al tema transparentar, las instituciones, gracias a la ley de acceso a la información pública, las instituciones están transparentando mucho y me consta, y lo están haciendo muy bien. A veces no transparentan la información trascendente, y ese es otro problema, y lo decías tú muy bien. A veces la institución dialoga de una cosa y a la gente le interesa otra. ¿Ah? O transparenta cosas y hace alarde de que transparentó una cosa y en realidad no es trascendente. En realidad yo quiero transparentar otras cosas más trascendentes. Está muy lindo que la Intendencia transparente todos los viajes de los ómnibus, de los recorridos de ómnibus, pero no es lo que me interesa que transparente la Intendencia. Ojo, la Intendencia transparenta todo. Convengamos, simplemente estoy dando un ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes ven absolutamente todas las resoluciones de la Intendencia de acá, no sé cuántos años para atrás, formidable, ¿no? Pero di un ejemplo, ¿no? Entonces, yo sé, el UMED me transparenta todas las lecturas de clima, no me interesa. A mí me interesa transparentar las cosas, cómo gastas la plata, cómo usas el presupuesto, qué pasó con tal proyecto, por qué se paró tal obra. Entonces, esa transparentar información a través del gobierno abierto, a nivel mundial es una discusión que se está dando muy fuerte. Porque el costo que tiene una institución pública de transparentar información no es menor. Se necesita infraestructura, se necesita recursos humanos, se necesita tiempo y un montón. Entonces, poner todo eso a disposición de transparentar información que el público, la gente o la mayoría después va a reprochar porque no es lo que quería saber, no es menor. El año pasado, no digo hace poco, el año pasado vi una conferencia de uno de los responsables de tecnología del gobierno español. Y decía, está muy lindo todo con Open Government, pero yo no puedo transparentar todo porque tengo un país en crisis. Y tengo otras prioridades. Yo no puedo transparentar y destinar recursos económicos a transparentar toda la información del Estado porque primero, no es información que se consuma toda, no hay un estudio de qué es lo que van a consumir de todo lo que yo transparento, ¿tá? Y segundo, no puedo destinar recursos porque no los tengo. Entonces me tengo que focalizar. Y por eso me están criticando, decía el español. Me critica porque no transparento todo. Y yo lo que estoy haciendo es transparentar lo que la gente me está reclamando. No puedo transparentar todo. Lo otro que hay también es un juego que a nivel mundial y desde Internet Society se ha visto mucho, es que se usa el transparentar a través del oscurantismo. Y hago una aclaración. El transparentar información, como se llama raw data, tal cual la tengo en el Estado, muchas veces es una forma de ocultar cosas. Y doy un ejemplo. Cuando yo estudiaba una de mis carreras en la facultad, un día fui a reclamar un examen para tener la nota. La escrita de la facultad, en ese momento que estaba, me dice, sí, debe estar en el archivo. ¿La puedo conseguir? No, vení, sacá la voz, no hay ningún problema. Claro, era entrar a una habitación, época totalmente de papel, llena de carpetas, y había que buscarla. No, está bien, dejar, no hay problema.
¿Y qué hacen muchos estados, muchos gobiernos, muchas instituciones? Transparentan la información en crudo y el ciudadano no la puede utilizar. No tiene la capacidad de analizarla. A ver, en Uruguay la ley de presupuesto se hizo una aplicación y hay un sitio web que la traduce al criollo. Porque leerla así me da un colapso nervioso. Entonces, si yo transparento, un día me decía, un meteorólogo me decía, ¿tú sabes cuántas lecturas tiene un lector de meteorología por minuto? Ni idea tengo. Bueno, hacete una idea si yo transparento todo eso. ¿A quién le sirve? ¿A nadie? ¿Alguien va a sacar algo útil de eso? No. Y ahí está toda la otra discusión de que si transparento tal cual las cosas o hago un resumen o la interpreto y demás. Y ya viene toda la discusión filosófica de no me toques la información, dámela tal cual la tenés. Sí, pero si te la doy tal cual la tengo, no te va a servir. Ponele que la información te la traduzca alguien externo. ¿Ah? Yo no la toco, yo soy gobierno, yo soy institución pública, no la toco la información. Pero déjamela que te la presente de una forma que el ciudadano la pueda utilizar, pues eso no te va a servir para nada. Y esas son discusiones que hoy se están dando. Entonces hay muchos gobiernos que están ocultando información, transparentándola. ¿Ah? Es como Tito y Zeta, los inventores del ajedrez. ¿Qué quieres de recompensa? Te dijo el rey. Y trigo. ¿Cuánto trigo querés? Dame un grano por el primer casillero del tablero, escaque. Dame 2 por el segundo, 4 por el tercero, 8, y así multiplicando la cantidad de trigo que había en el escaque anterior. ¿Saben cuánto es eso de trigo? No alcanza la vida humana para contarlos. Cuando los matemáticos del reino descubrieron eso, le dieron un granero de trigo contario. Y los inventores del ajedrez se quedaron conformes. Eso, lamentablemente, es lo que está pasando con el Open Data. Gracias, Mauro. Yo creo que es bien interesante lo que pasa con el accountability. Uno cree que, digamos, y acá me refiero no a la posibilidad de exponer información, ¿no? Sino a las redes sociales en sí. Las redes sociales aumentan la exposición de políticos e instituciones, pero al mismo tiempo le entregan a políticos e instituciones, a través de esto que estábamos hablando, del micromarketing, de esto que hace Cambridge Analytica, la posibilidad de manipulación de sus mensajes a un nivel tan alto que termina generando la incapacidad muchas veces de esos mismos ciudadanos de tomar decisiones en función incluso de sus preferencias reales o de evaluaciones reales respecto a la performance de esa institución o a la performance de ese político o a las propuestas de ese político. Y a esto le sumo otro problema adicional, que es que el día que los políticos tienen acceso al micromarketing, las organizaciones políticas pierden todo su sentido. ¿No? ¿Quiénes hacen el trabajo de micromarketing en las organizaciones políticas? Los militantes. Los militantes son los que tienen la posibilidad de conocer qué es lo que pasa en el barrio, cómo se llama fulanito, cuál es su problema. Bueno, eso es lo que vende el micromarketing. Cuando el micromarketing aparece y cuando se transforma en una herramienta para los candidatos, una herramienta eficiente para los candidatos, y como decía Cristina, no es una cosa que ocurre en Estados Unidos, sino que es una cosa que ocurre en Uruguay, ¿no? El Frente Amplio es el partido, me animo a decir, capaz que de todo el mundo, que tiene la organización más grande. Estoy estudiando esto. Frente Amplio tengo así como 300 comités de base distribuidos en todo el país, donde se reúnen algo así como 10 personas, semanalmente, estamos hablando de 3.000 personas que en todo el país se reúnen entre semanal y quincenalmente. El Frente Amplio optó, o sintió la necesidad, o su dirección sintió la necesidad de adquirir un software de micromarketing, ¿no? Para hacer lo mismo que hace su organización política. Si pensamos que los dirigentes de los partidos aceptan a los militantes porque tienen un valor, no porque los quieran, porque los militantes son un problema para los dirigentes de los partidos, porque son posibles desafiantes de su posición como dirigentes, ¿no? Esto lo que hace, incluso, miren el incentivo que tiene un partido que tiene ya eso desarrollado. Imagínense para candidatos o partidos que no tienen eso desarrollado. Lo que vamos a ver cada vez más son organizaciones políticas de 2 o 3 personas, ¿no? Lo que en la jerga se empiezan a llamar vehículos electorales, que no tienen en realidad ningún tipo de organización democrática. Y para
porque no hay posibilidad de organización democrática donde hay 5. O sea, eso no es un partido, eso es un vehículo electoral. Y los que han estudiado democracia dicen que son tan importantes las reglas institucionales, ¿no? El régimen político, que haya elecciones, que los resultados de las elecciones sean respetados, que las elecciones sean limpias, para que funcione la democracia. Eso es sustantivo, ¿no? Y es fundamental, pero también es fundamental que las organizaciones que hacen que funcione la democracia también sean organizaciones democráticas. Y esto se tira de los pelos con la posibilidad de tener organizaciones democráticas. Bien, estamos súper mal de tiempo, pero está súper bueno esto. Y por ahí lo que vamos a hacer es medio que armar por acá y hacer, a ver, alguna pregunta al público, al menos si alguien tiene alguna media rápida. Bien, veo 2 preguntas, por ahí podemos dejarlo por ahí, contestar rápido y cerrar, porque si no, no llegamos. Le pasan ahora un micrófono ahí y Matías allá atrás. Bueno, una pregunta cortita. Porque ustedes hablaron del algoritmo que pueden tener las redes sociales, por ejemplo, los que administran las redes sociales, los dueños, como de Facebook, Twitter, LinkedIn. Yo quedé en la duda de lo que hablaron, de si los politicólogos o los que organizan, asesoran a los partidos o a las empresas, los dirigentes de marketing, si tienen acceso a la fuente misma de esas empresas de las que hablamos, ¿no? Si tienen acceso a los datos que ellos reciben, o simplemente ustedes se manejan como cualquier usuario de las redes sociales. O si ustedes saben que algún organismo político o alguna empresa importante tenga acceso, que Facebook o Twitter le facilite esos datos, las contraseñas, para poder hacer algún algoritmo y poder determinar de allí las tendencias o preferencias de la gente. No sé si queda clara la pregunta. Nosotros no podemos tener acceso a los algoritmos que utilizan, o sea, a la fórmula no tenemos acceso. Sí, bueno, tenemos herramientas que valoran la opinión pública digital, sí, existen herramientas, hay distintas herramientas, empresas que han desarrollado herramientas que valoran la opinión pública digital, o sea, eso sí existe. No sé si eso responde a la pregunta. Hay distintas, en Uruguay incluso hay de desarrollo propio de algunas instituciones, la Intendencia está trabajando en eso, SIGOV trabaja con la suya propia que se llama Cosmos. Sí, hay distintas herramientas que lo que hacen es poder captar información que hay en el terreno digital, clasificar los documentos de acuerdo a palabras clave, etiquetas, configuraciones, almacenarla en una base de datos, valorarla y a su vez poder cruzar información. Por ejemplo, saber qué se dice de, no sé, de Tabaré Vázquez y corrupción, y poder cruzar distintas variables o etiquetas de los documentos que se generan. Sí se pueden analizar. Por ejemplo, hay un problema que es que lo que no podemos analizar son los muros privados de Facebook. Eso sí, nosotros no tenemos posibilidad. Podemos analizar páginas de Facebook, o sea, una página de un político que le dicen que responde, en qué sentido. Twitter, todo lo que sea público sí se puede analizar. Lo que es privado, obviamente no. Esto es tremendamente fácil, eso es el problema que hay. Lo que tú haces con un teclado, que tú decís, bueno, yo quiero pensar que quieres hacer una base de datos personal con un teclado, ¿no? Es decir, yo con un teclado, bueno, empiezo a entrar en todo lo que está abierto, ¿no? Entonces, hay muchas personas de Facebook que tienen, no el muro privado, sino que tienen información abierta, o en Twitter entro y empiezo a recabar información de las personas. Y después digo, bueno, voy a las páginas, por ejemplo, de salud pública y digo, a ver, ¿quiénes son médicos? Y empiezo a buscar todos los médicos, pongo el número de cédula, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llego, todas las cédulas, y mira, este es médico, este es médico, este es médico. Y después voy a la página de las universidades, quién es egresado de tal cosa. Bueno, todo eso que manualmente uno se lo puede imaginar, existen programas que simulan el trabajo manual. Entonces, una computadora que está todo el tiempo haciendo eso, imagínate la cantidad de información que puede recopilar de información pública. De una forma bastante sencilla. No podemos acceder a la base de datos que fue construyendo una empresa privada. No, yo digo si puede acceder a Twitter, a la fuente directa de los propietarios. La pregunta más bien apunta a si ustedes, si conocen alguna empresa que haya logrado acceder a la fuente primaria
El Twitter o de Facebook, que tienen ellos tienen las contraseñas. A ver, en particular, Twitter es una red abierta. O sea, lo que nadie accede es al algoritmo de Twitter. Y el algoritmo de Twitter va cambiando. ¿Qué es lo que hace que a vos te aparezca qué cosa? Eso es parte del algoritmo. Lo que sí es una red que permite que vos bajes datos libremente. Yo podría bajar los datos de todos los que están aquí a través de una API. Digamos, es algo que me permite intercambiar información, ¿no? Entonces, y es lo que se hace. Cuando uno ve análisis, como les decía, este libro de Calvo, o lo que hacen en Sigov, es básicamente eso, es bajar todos los tweets, tratar de analizarlos, a veces con redes neuronales, con máquinas de pensamiento, digamos, para poder interpretar esos datos, pero sí, obviamente, yo puedo bajar todo lo que sea. Puedo bajar todo lo que sea de una semana, de la última semana, gratis. Si quiero para atrás tengo que pagar. Pero hay gente que está bajando continuamente, ¿no? Y hay empresas que están bajando continuamente. ¿Qué es lo que hace Cambridge Analytica? Que es diferente a esto. Lo que hace es, ellos le ofrecen a muchas personas a través de Facebook y a través de Twitter aplicaciones. Ellos, cuando las personas entran en las aplicaciones, incluyen datos en esas aplicaciones y de ahí obtienen datos de esas personas y a partir de ahí construyen esos perfiles para mensajes individualizados. Eso es el micromarketing que ofrece Cambridge Analytica, que es la empresa, digamos, cuestionada éticamente porque hace esto, pero también la más eficiente o de las más eficientes en términos de campaña. Cortito nada más. A los algoritmos de las empresas no se puede acceder porque es parte de su negocio. ¿Ah? Es parte de su negocio. Pero sí la información es pública, de los muros es público. ¿Ah? Eventualmente algún buscador ha tenido que abrir su algoritmo ante acusaciones judiciales en Europa. Por ejemplo, Google lo tuvo que hacer Microsoft con Bing, pero son cosas puntuales, son judiciales. Pero su algoritmo es el tesoro de ellos. ¿Ah? Cómo Google indexa las páginas web es su tesoro, no lo va a decir. Te da algunos tips de cómo lo hace, pero no te da el algoritmo. En cuanto a la información es pública, lo que están en los muros públicos, hay herramientas muy sofisticadas que trazan perfiles muy fácilmente. Segmentar información, publicidad o campañas políticas, eso sin duda. Pero no se tiene acceso al algoritmo, lo que tú decías específicamente, no se tiene acceso al algoritmo, cómo se ordenan esos tweets. Bien, Mati, súper rápido, muy rápido. Buena voz siempre. Dos cosas. Primero, bueno, me encantó el panel, muchas gracias a todos. Dos cosas, una aclaración y otra una pregunta. No estoy de acuerdo que no se puede saber el perfil de las personas y está claro, y lo discutimos a veces con Victoria, con Cristina y con Rafa, de que no todo el mundo usa las mismas redes sociales y Twitter es como el rey de análisis de redes sociales porque es abierto. Pero si uno ve lo que la gente usa en Uruguay, Twitter es un segmento bastante reducido y específico de la población. Nosotros tampoco, probablemente sea la segunda, pero como lo decía Victoria, Facebook, que es la primera red en uso, en general, no es abierta. Hay un montón de discusiones que pasan por Facebook y no se pueden ver. Entonces, a veces yo creo que hay un peligro de pensar que lo que se dice en Twitter es lo que se está diciendo. Eso es como una aclaración. Y después sí hay formas de segmentar y se puede saber, y hay encuestas, o sea, a personas que permiten saber quién usa cada cosa, y mismo los propios sitios te dejan segmentar. Mismo uno prueba a vender publicidad y saber cuántas se puede segmentar. La otra pregunta, lo que decía Rafa, que Rafa lo trajo varias veces, para mí es importante. Muchas de estas cosas, de alguna manera, replican cosas que sucedían, entre comillas, en el mundo offline. No esto de que la militancia era micromarketing. Yo te hago una consulta para todos, que para mí es importante. Mucho se habla del filtro de burbuja, que fue lo que habló Rafa, de que en realidad uno termina viendo las cosas que uno quiere ver. Pero en el fondo es como un sesgo que tenemos todos de buscar información que confirme nuestras propias ideas. El sesgo de confirmation bias. Entonces mi pregunta es, esto se está estudiando ahora porque quizás sea más masivo o más grande, pero pasaba antes. Y mi pregunta es si de verdad, entre la gente que leía un diario y no leía el otro y creía que el mundo era de una manera, y lo que pasa hoy, si la diferencia es cualitativa o cuantitativa. Es como una pregunta. Si en realidad de verdad no pasaba siempre y ahora lo estamos viendo porque está más al alcance. Lo que dice Ernesto Calvo, a partir de lo que ha estudiado, es que esto pasa, o sea, lo que hace la red social es amplificar. Y como amplifica ese fenómeno. Perfecto, bueno, muchas gracias, disculpen la demora. Se va todo el coffee break esto. Agradecemos a los panelistas por su participación, los invitamos al coffee y nos encontramos para el último panel del día. Gracias.
Me quedé sin batería, tengo que seguir piteando. Yo a ver si puedo, que tengo ocupado con una parte. Falta el enchufe, ¿sabes?